Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Becky Miranda, para los que no me conocen, y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las preguntas. Y este es un tema que en lo personal es uno de mis favoritos en la obra misional. Y en nuestro video anterior estuvimos revisando un poco el ciclo de enseñanza y el poder enseñar a la manera del Salvador. Y si todavía no lo has visto, te lo dejo aquí en la descripción para que puedan revisarlo y puedas darle continuidad con este video. Y vamos a tocar el punto número 1, que es ¿cuál es el propósito de las preguntas? Número 2, ¿cuáles son los tipos de preguntas que podemos usar? Número 3, ¿cómo debemos de formular o hacer las preguntas? Y número 4, un ejercicio práctico para que ustedes en casa puedan desarrollar esta habilidad y puedan practicar con las lecciones misionales. Entonces, comencemos. Perfecto, entonces vamos a ver cuál es el propósito de las preguntas. Las preguntas son necesarias durante una enseñanza. Las preguntas realzan la enseñanza, ya que no solamente vamos a estar nosotros hablando, sino que las preguntas permiten que haya una interacción entre la persona que recibe la enseñanza y la persona que enseña. Es como un ping-pong. Entonces las personas comparten, nosotros hablamos, les escuchamos y hace que sea más ameno. Entonces eso es algo que nos permite las preguntas, que podamos tener la atención de las personas y que ellos puedan avanzar con nosotros a lo largo de la lección. Otra cosa que nos permiten las preguntas es invitar al Espíritu. Cuando nosotros hacemos las preguntas correctas, de la manera correcta y en el momento correcto, muchas veces podemos ayudar a que las personas puedan compartir cosas muy profundas de sus vidas y que el Espíritu pueda testificar de lo que estamos enseñando. Entonces, realmente las preguntas son un medio para que nosotros podamos testificar acerca de verdades y para que podamos entender lo que está pasando con las personas. Y ese es uno de los grandes propósitos de las preguntas, llegar al entendimiento. El entendimiento para que nosotros podamos comprender qué es lo que está pasando interiormente con esa persona y también para que podamos analizar si las personas están comprendiendo el mensaje que nosotros estamos compartiendo y podemos ver si podemos continuar con la lección, si hay tal vez algunas dudas y cosas sin comprender y que podamos progresar juntos. Uno de mis ejemplos favoritos es cuando se le está enseñando al rey Lamoni y Amón le hace una pregunta tras otra pregunta tras otra pregunta y llega un punto en donde el rey se da cuenta que necesita aprender y que ha estado equivocado en algunas cosas. Entonces ese es un ejemplo de cómo un misionero poderoso, con toda la convicción y seguridad, hace una pregunta y otra para conducir a las personas hacia un punto. Y es lo mismo nosotros como misioneros, podemos usar una estrategia similar, podemos hacer preguntas que orienten a las personas hacia un punto que nosotros queremos tocar para ayudarles a darse cuenta de la importancia de algún principio o de algún mandamiento. Y otro propósito es que nos da claridad. Claridad para que nosotros podamos tener esa herramienta para comprometer a las personas a hacer cosas que les van a ayudar a progresar y para que nosotros podamos extender esas invitaciones de una manera simple y las personas puedan entender lo que necesitan hacer para que su fe pueda crecer más y más. Vamos a hablar acerca de los tipos de preguntas. Vamos a manejar 3, que son los más importantes. El número 1 de verificación, de aplicación y de introspección o preguntas inspiradas. Las preguntas de verificación son las preguntas que nos ayudan a nosotros como misioneros a poder identificar si la persona está comprendiendo el material y lo que estamos compartiendo, porque todavía no les queda muy claro. Son una herramienta para que nosotros podamos detectar el progreso de las personas. También podemos usar preguntas de verificación durante la lección en pequeños temas para que podamos saber si las personas entendieron este tema y si nosotros podemos seguir o si es necesario retroceder y explicar de una manera más clara. También las usamos después de una visita para poder saber si la persona entendió la lección pasada o si tal vez todavía tiene preguntas y necesitamos explicar de una manera más simple.
Entonces son una herramienta para los misioneros para que podamos identificar el progreso de las personas. El segundo tipo de preguntas son preguntas de aplicación. Este tipo de preguntas ayudan a la persona a que pueda descubrir por sí misma de qué manera puede aplicar principios específicos de nuestra lección y que pueda pensar cómo puede adaptarlo a su propia vida. También usamos este tipo de preguntas en los compromisos al final de las lecciones o de los contactos para invitar a las personas a ejercer su fe y a que ésta pueda crecer. Las preguntas de aplicación son muy importantes porque ayudan a las personas a dar pasos de fe. El tercer tipo, las preguntas de introspección o preguntas inspiradas, son las preguntas que necesitan que estemos en coordinación con el espíritu para que podamos identificar en qué momento y cuáles tenemos que hacer. Son preguntas muy importantes que ayudan a que la persona pueda abrir su corazón, sus sentimientos con nosotros, y estas preguntas muchas veces ayudan a que la persona pueda pensar en su pasado o que pueda visualizar su futuro y que pueda ayudarnos a nosotros a identificar los deseos más profundos que hay en esta persona. Muchas veces estas preguntas inspiran a experiencias personales que nos ayudan en las lecciones. Y estas preguntas nos ayudan a nosotros como misioneros a poder identificar cómo podemos ayudar de una mejor forma a la persona. Y muchas veces este tipo de preguntas realmente invita muchísimo al espíritu y hace que nuestra lección sea única. En este momento nosotros podemos compartir cosas personales y el espíritu fluye de una manera muy especial. Entonces son preguntas muy importantes. Perfecto, entonces, ¿cómo vamos a hacer las preguntas? Una cosa súper importante es el lenguaje corporal y el tono de nuestra voz. Cuando nosotros hacemos una pregunta, en nuestro rostro tiene que verse el interés de realmente escuchar a la persona y de poder tener la paciencia para darle ese tiempo a ella o a él de que pueda pensar en la respuesta y no solamente tener deseos de avanzar. La seriedad que mostramos también tiene mucho que ver para que la persona pueda tomar en serio la pregunta. No es lo mismo si yo hago una pregunta así. ¿Y por qué Dios es importante para usted? Bueno, eso fue un poco raro, ¿no? O si yo digo, hermano Juan, ¿por qué Dios ha sido importante para usted? Y hacemos una pausa. Entonces, es súper importante que le podamos dar el tiempo a la persona de pensar en la pregunta. Muchas veces hay personas que responden automáticamente de una manera más fácil, pero también hay veces en las que las personas se toman un tiempo. Entonces no tenemos que sentirnos incómodos si hay un tiempo entre la respuesta. Eso es parte del momento en el que el espíritu testifica a las personas. Entonces es bueno que podamos mostrar serenidad a la hora de hacer una pregunta y esperar la respuesta. Y este tipo de preguntas están en Predicando Evangelio. Entonces, si ustedes gustan acompañarme, estamos en el capítulo 10 de Predicando Evangelio, en el subtítulo de Haga Preguntas. Entonces les comparto aquí en pantalla la imagen que yo estoy viendo y dice en un párrafo un poco abajito de la imagen podemos ver unos puntitos, ¿verdad? Que son las características de las preguntas. Y dice, número 1, sean sencillas y fáciles de entender. Esa es una característica general que tienen que tener todas las preguntas. Tienen que ser sencillas, no súper largas, no súper complicadas, sino de una manera simple. El puntito número 2 dice, ayuden a las personas a pensar en lo que usted está enseñando. Entonces, de acuerdo con lo que ya revisamos, ¿qué tipo de pregunta es este? Ayuden a las personas a pensar en lo que usted está enseñando. Preguntas de introspección. Este tipo de preguntas, como mencionamos, ayudan a que las personas puedan abrirse y que puedan pensar.
El puntito que sigue dice, le ayudan a determinar hasta qué punto entiende el investigador lo que usted le esté enseñando. Entonces, ¿qué tipo de pregunta es esta? Pregunta de verificación, muy bien. Las preguntas de verificación nos ayudan a checar el entendimiento. Y el último dice, ayuden a las personas a aplicar lo que aprendan. Es decir, preguntas de aplicación. Perfecto. Entonces, estos son los 3 tipos de preguntas más importantes y, como vemos, Predicar mi Evangelio nos habla en toda esta parte acerca de las preguntas. Yo les invito a que puedan revisar el capítulo porque es súper importante todo lo que nos menciona y nos da algunos ejemplos también. Ojo, hay cosas que tenemos que tener cuidado a la hora de hacer preguntas. Número 1, no hacer preguntas muy complicadas, porque en ocasiones las personas sienten que no han aprendido lo suficiente o se sienten inseguras. Tampoco debemos hacer preguntas de doctrinas que aún no hayamos enseñado, ya que vamos a enseñar a personas de diferentes contextos religiosos y pueden tener ideas diferentes a las nuestras, pero lo importante es mantener el control de la lección y hacer que nosotros podamos enseñarles en lugar de que ellos nos enseñen a nosotros. Y es importante que las preguntas de doctrina sean de verificación después de haber enseñado. Otra cosa importante es no preguntas que fomenten la contención, porque si no, el espíritu se va y como representantes de Jesucristo no estamos testificando acerca de la verdad. El siguiente es, no es una regla usar las mismas preguntas o usar una pregunta en cada principio. Es de acuerdo a lo que nos dicte el espíritu. El siguiente es, hay que ser más creativos que solo usar preguntas como qué piensa o qué cree o qué siente, y muchas veces tendemos a solamente enfocarnos en estas preguntas cuando podemos ser muy creativos y podemos escuchar al espíritu para hacer mejores preguntas. Preparar preguntas específicas, practicarlas y considerar las posibles situaciones que puedan surgir como resultado de esta pregunta puede ayudarnos a ser más eficaces en nuestra enseñanza y personalizarla también. Es por eso que es bueno que nosotros podamos practicar las diferentes preguntas que pueden aplicar para cada una de las lecciones. El día de hoy vamos a estar haciendo un ejercicio solamente con las primeras 3 lecciones. La primera, la restauración, el plan de salvación y el Evangelio de Jesucristo. Si más adelante ustedes quisieran que pudiéramos analizar una lección específica, podemos hacerlo, pero en este momento vamos a hacer el ejercicio solamente con las primeras 3. Es importante que puedan tener dónde anotar, ya sea en sus notas en el celular o si quieren en un cuaderno con pluma para que sea más fácil. Entonces vamos a empezar. Como pueden ver, ya tenemos aquí nuestra hoja de cuadernos y tenemos el título Ejercicios de preguntas. Entonces vamos a trabajar con lección 1, 2 y 3 y vamos a ver un poco acerca de cómo vamos a organizar nuestro cuaderno. Vamos a dividirlo en 3 columnas. La primera para el principio, la segunda para la pregunta o las preguntas que vamos a poner por principio y la última vamos a poner abreviaturas de los tipos de preguntas. Entonces, cuando pongamos una A significa preguntas de aplicación. Cuando pongamos una I significa preguntas de introspección. Y cuando pongamos una V nos vamos a referir a preguntas de verificación. Perfecto, entonces con esto en mente vamos a analizar cada uno de los principios y vamos a pensar en cuál sería el tipo de pregunta más adecuado y después ustedes pueden ponerle pausa al video para pensar en sus propias preguntas y después yo les voy a dar algunos ejemplos que se me ocurrieron a mí. Entonces vamos a comenzar con el principio número 1. Entonces sería lección 1, principio 1, Dios es nuestro amoroso Padre Celestial, y a mí se me ocurre el tipo de pregunta de introspección. Pausen el video y piensen en alguna buena pregunta que podrían usar aquí. Muy bien amigos, ¿cómo les fue? Estas son mis preguntas de ejemplo. Yo considero hacer estas preguntas tal vez una vez que ya sepa un poquito acerca de la persona, acerca de su fe y quisiera saber de una forma más profunda
para que pudiera contarme, y eso podría nutrir mucho nuestra lección. Y vamos a continuar con el siguiente principio, sería lección 1, principio 2. El Evangelio bendice a las familias y a las personas en forma individual. Entonces, en este principio, pues nos enfocamos en cómo realmente este mensaje puede bendecir la vida de las personas y cambiarles en sus familias y en su situación. Entonces yo creo que una pregunta de introspección sería una buena pregunta, o de verificación. Entonces en este momento pueden ponerle pausa a el video, y también podría ser una pregunta de aplicación y pueden contarme cómo les fue. Muy bien, estas son las preguntas que se me ocurrieron a mí para que la persona pueda compartirme acerca de sus experiencias, si es que yo sé algo sobre su vida, como que tiene mucha familia o vive con su familia. Entonces esas son las preguntas que me vienen a la mente, y podemos hacer muchas más. Son de introspección y la otra de verificación. Vamos con el principio de la lección 1, principio 3. Nuestro Padre Celestial revela su Evangelio en toda dispensación, y este es un punto donde enseñamos mucha doctrina o mucha información nueva a las personas, palabras que son completamente nuevas para ellos, y es importante que puedan entender esto para que entiendan la importancia de una restauración. Entonces yo haría una pregunta de verificación para saber si les quedó claro, pero tal vez podríamos hacer una pregunta de introspección también. Entonces pueden ponerle pausa al video para que puedan pensar. También se puede una pregunta de aplicación. Muy bien, estas son las dos preguntas que se me ocurren, y son para que las personas puedan expresarnos en sus propias palabras qué es lo que entendieron, para verificar o ayudarles a complementar algo, y serían preguntas de verificación. Y vamos con el siguiente, que sería lección 1, principio 4, el ministerio terrenal y la expiación del Salvador. Y en este principio es importante que las personas puedan entender que Jesucristo estableció una iglesia con los principios de apóstoles y profetas, la importancia del sacerdocio, y sería bueno hacer una pregunta de verificación o de introspección para checar cómo está su relación con el Salvador. Entonces pónganle pausa y checamos sus preguntas. Muy bien, a mí se me ocurren estas dos, una de verificación y otra de introspección, pero tiene que ver mucho con el progreso de la persona durante la lección para identificar cuál es la mejor pregunta. Y vamos a seguir con el siguiente punto, que es lección 1, principio 5, la gran apostasía. Y en esta parte hay que ayudar a las personas a sentir cómo la carencia del sacerdocio y de la revelación causaron un gran impacto en la humanidad. Entonces yo sugeriría una pregunta de verificación para comprender si ellos entienden lo que significa la gran apostasía. Entonces pónganle pausa y lo checamos. Muy bien, esta es la pregunta que se me ocurre, y es una pregunta de verificación y también para ayudar a la persona a sentir. El siguiente punto sería lección 1, principio 6, la restauración del Evangelio de Jesucristo por conducto de José Smith. Es una parte de la lección con mucho conocimiento nuevo para las personas, entonces sugeriría una pregunta de verificación o ayudar a la persona a ponerse en los zapatos de José Smith, o podría ser una pregunta de introspección. Entonces pónganle pausa y ahorita regresamos. Muy bien, y se me ocurre esta pregunta de verificación. Y vamos a pasar al tema que sigue, sería lección 1, principio 7, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. Entonces, en esta parte también es importante crear motivación para que la persona entienda qué es el libro, por qué es importante, cómo debe leerlo y cómo buscar una respuesta. Entonces yo haría una pregunta de verificación o de introspección. Pónganle pausa y ahorita regresamos. Muy bien. Y se me ocurren estas preguntas para que podamos verificar si la persona entiende más acerca del contenido del libro de Mormón y qué es lo que piensa respecto a Jesucristo y las Américas. Entonces vamos a seguir al siguiente y el último punto, que sería lección 1, principio 8, ore para conocer la verdad a través del Espíritu Santo.
Y en esta parte es más que nada una motivación y ayudarle a regresar al punto de la revelación, que todos podemos recibir revelación, tanto en las épocas antiguas, los profetas como José Smith, como nosotros, es un medio para saber la verdad. Entonces yo usaría definitivamente una pregunta de aplicación. Ahora ponle pausa al video para crear tu propia pregunta. Y estas son mis preguntas, espero que les hayan servido y vamos a continuar con la siguiente lección. Muy bien, vamos a continuar con la lección 2. El principio 1 sería la vida preterrenal, el propósito y el plan de Dios para nosotros. Y este es un principio donde podemos hacer muchísimas preguntas de acuerdo a las circunstancias de la persona. Entonces puede ser de verificación o de aplicación o de introspección. Entonces pónganle pausa al video para que puedan pensar en su propio ejemplo. Muy bien amigos, estos son mis ejemplos. Ustedes, obviamente de acuerdo a la religión, a la edad, a la circunstancia, pueden enfocarse en sobresalir alguna doctrina o algún principio de esta parte. Y vamos a continuar con el siguiente principio que habla acerca de la creación. Es un principio muy pequeñito, pero podemos resaltar muchas cosas como la importancia de Jesucristo en el plan. Entonces pónganle pausa a su video para que puedan pensar en una buena pregunta sobre este tema. Este es mi ejemplo de pregunta de verificación y ustedes pueden seguir haciendo muchos otros. El punto 3 es el albedrío y la caída de Adán y Eva, y es súper importante que podamos hacer preguntas de verificación para que este punto quede claro, porque hay mucha controversia en diferentes religiones respecto a este tema. Entonces pueden ponerle pausa a su video para que puedan tener tiempo de hacer una buena pregunta. Yo puse 2 ejemplos, son preguntas de verificación que podemos usar, y también pueden hacer preguntas de verificación de acuerdo a una escritura que hayan analizado juntos para que la persona pueda descubrir por sí misma las verdades de la doctrina. El siguiente principio es el principio número 4, nuestra vida en la tierra, y aquí ustedes pueden hacer énfasis en diferentes cosas, pero pueden hacer una pregunta de verificación o una pregunta de introspección. Y vamos a tomar unos minutos para que ustedes puedan pensar en sus propias preguntas, y ahorita pueden ver mi ejemplo. Esta fue la pregunta que se me ocurrió, y hay muchísimas otras que podemos pensar de acuerdo al énfasis que queramos darle a esta parte de la doctrina. Y vamos a continuar con el siguiente tema, que sería lección 2, principio 5, la expiación de Jesucristo. Y este principio es súper importante, es uno de los más importantes que comparten los misioneros, y hay que explicar muchas cosas. Podemos hacer énfasis en la justicia y la misericordia, o tal vez en el proceso de la expiación, pero es importante ayudarles a saber que tienen un Salvador. Entonces pónganle pausa al video para que puedan pensar en una pregunta. Muy bien amigos, estos son 2 ejemplos que se me ocurrieron, y ustedes pueden hacer muchas preguntas más específicas de acuerdo a lo que estén enseñando y de acuerdo a lo que necesita la persona. Entonces vamos a continuar con el siguiente principio, que es el número 5, el mundo de los espíritus. Y este principio también es muy nuevo para las personas, hay que verificar que estén comprendiéndolo y también que puedan compartirnos tal vez cuáles son sus sentimientos o impresiones. Entonces pónganle pausa al video y vamos a pensar en ejemplos para este principio. Muy bien amigos, yo usé una pregunta de transición que me va a ayudar a conectar este tema con el que sigue de acuerdo a la respuesta de la persona, y yo puedo complementarla. Esta es una opción que nosotros tenemos para que la lección pueda ser más didáctica. El siguiente principio será el punto 7, el juicio y los reinos de gloria. Y este es un principio donde podemos hacer muchas preguntas de aplicación o preguntas de verificación. Entonces pueden pausar el video para que puedan pensar en una pregunta, y ahorita regresamos. Muy bien amigos, yo puse 2 ejemplos de preguntas, y creo que en el título de este punto hay 2 palabras que pueden confundir a las personas. Entonces a mí me gustaría que quedara clara esa parte. Y la otra pregunta tiene que ver con el principio de que todos vamos a resucitar, no importa si hayamos sido buenos, malos, negros, blancos, o que hayamos muerto a cualquier edad. Entonces esos son mis ejemplos de preguntas.
El siguiente y el último tema de esta lección es el juicio y los reinos de gloria. Entonces, para este principio es importante que podamos ayudar a las personas a reflexionar en la importancia de este tiempo y qué cosas pueden hacer para que puedan tener a su familia eterna y para que puedan gozar de felicidad. Entonces hagan una pausa para pensar si pueden hacer una pregunta de verificación o de aplicación o introspección. Muy bien amigos, ¿cómo les fue? Aquí podemos hacer diferentes tipos de preguntas y yo les voy a dar 2 ejemplos que se me ocurrieron. Yo quiero hacer énfasis en la aplicación porque es la conclusión de todo el plan de salvación y las personas tienen que tener una motivación de seguir al Salvador y de hacer cambios en su vida para que puedan tener la oportunidad de recibir todas las bendiciones. Entonces, estos son mis ejemplos y obviamente hay muchísimas otras preguntas que ustedes pueden agregar. Recuerden que estos solamente son ejemplos, pero vamos a continuar con la siguiente lección. Vamos a comenzar con la última lección, lección 3, el Evangelio de Jesucristo, y esta es una lección muy práctica. Habla de aplicación y el primer principio dice la misión divina de Jesucristo. Entonces podemos hablar acerca de la relación que tienen las personas con el Salvador o cómo lo perciben y podemos hacer preguntas de verificación, de introspección y vamos a tomar unos minutos para que ustedes puedan hacer sus preguntas y después podamos revisar algunos ejemplos. Perfecto amigos, entonces yo les voy a dejar 2 ejemplos de preguntas que a mí se me ocurren para poder entender un poco más qué es lo que las personas sienten respecto al Salvador. Y depende mucho de lo que ustedes ya sepan de la persona, pero este es mi otro ejemplo de una pregunta de aplicación. Entonces vamos a continuar con el siguiente punto que sería lección 3, principio 2, Evangelio de Cristo y la doctrina de Cristo. Este es un puntito muy pequeño, pero ayuda a las personas a saber cuál es en general el Evangelio de Jesucristo y en dónde podemos encontrarlo. Entonces pueden ponerle pausa a su video para que puedan pensar en un ejemplo que sea adecuado para este punto. Excelente, entonces este es mi ejemplo, es muy sencillo, ustedes pueden pensar en otro tipo de preguntas, pero es para que las personas entiendan la importancia del Libro de Mormón que da claridad respecto a este tema. Vamos a continuar con el punto número 3, que es la fe en Jesucristo. Este es un principio muy bonito y muy amplio y que tiene mucho que ver con las bases de una persona para creer en nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Entonces pueden hacer una pregunta de verificación, de introspección o de aplicación y pueden ponerle pausa al video para que puedan escribir su ejemplo y después pueden ver el mío. Muy bien amigos, yo decidí hacer una pregunta de verificación y este es el ejemplo que yo tengo. Obviamente ustedes pueden usar una escritura y pueden profundizar en otro tipo de preguntas. Y vamos a continuar con el siguiente punto, que es el arrepentimiento mediante la expiación de Jesucristo, y aquí vamos a hablar acerca de los pasos, sobre el cómo nos arrepentimos. Entonces hay muchas opciones de preguntas y pueden ponerle pausa al video para que puedan pensar en un buen ejemplo. Muy bien amigos, yo les voy a dar 2 ejemplos de preguntas. Podrían parecer muy sencillas, pero hay que ayudar a las personas a saber que el arrepentimiento es un proceso de todos los días, que no tiene que ver con flagelación o con hacer cosas extraordinarias, pero es algo que nos ayuda a pulirnos constantemente y que el arrepentimiento no es negativo. Entonces les invito a que puedan seguir pensando en otro tipo de ejemplos y vamos a continuar con el siguiente. Muy bien, vamos a pasar a el punto 5, que es uno de los más claves de esta lección, que se llama el bautismo, nuestro primer convenio. Y en este punto las personas pueden identificar de una manera más clara y evidente cuáles son las diferencias entre los bautismos en otras iglesias y el bautismo a la manera del Salvador. Entonces puede ser una pregunta de verificación, introspección o aplicación. Pónganle pausa al video y vamos a ver qué preguntas podemos hacer. Muy bien amigos, yo voy a hacer una pregunta de verificación. Me voy a enfocar en lo básico, las características del bautismo, que son por inmersión, con autoridad y a una edad de responsabilidad. Entonces esta es mi pregunta y en este momento incluso puedo invitar al bautismo a una persona si es que no lo he hecho antes. Y vamos a continuar con la lección
que sería el siguiente punto. El punto número 6, el don del Espíritu Santo. Este es un principio muy importante porque las personas tienen mucha confusión respecto al Espíritu Santo y es importante denotar la diferencia que hay antes del bautismo y después del bautismo. Entonces vamos a hacer nuestros propios ejemplos y pueden ponerle pausa al video. Muy bien amigos, ¿cómo les fue? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Yo voy a ponerles un ejemplo de una pregunta para que podamos comprender si la persona sí entendió la importancia del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar acerca de su función y pueden hacer muchos otros tipos de preguntas para enfatizar de acuerdo a la religión de la persona. Vamos a continuar con el siguiente punto, que sería el punto número 7, que es perseverar hasta el fin. Este es el momento en el que concluimos todo el ciclo del Evangelio de Jesucristo y debemos motivar a las personas a actuar. Entonces pónganle pausa al video y piensen en una buena pregunta para este principio. Muy bien amigos, les voy a dejar 2 ejemplos de preguntas que a mí se me ocurrieron respecto a este tema. Y lo importante es motivar a las personas a saber que es posible, que no es algo tan difícil de hacer, pero que requiere pequeños actos cada día y que puedan alinear su vida con el Evangelio de Jesucristo. Entonces, con esto terminamos nuestras últimas preguntas. Si ustedes quisieran que repasáramos alguna otra lección en específico o algún tema, por favor pónganlo en los comentarios para que pueda considerarlo y podamos trabajar con eso. Y vamos a continuar. Entonces amigos, ahora que ya pudimos revisar algunos ejemplos y ya tenemos más claro cuáles son los tipos de preguntas y por qué son tan importantes, yo quiero invitarles a que puedan aplicar esto en todas las oportunidades que tengan para enseñar. Podemos hacer preguntas al hablar con las personas en la calle. También si tienen un llamamiento en la iglesia podemos hacer buenas preguntas para ayudar a otros a comprender algo. Y especialmente en una lección misional podemos aplicar estas preguntas para poder ayudar a que el Espíritu testifique de lo que estamos enseñando. Compártanme qué les pareció este video y aquí en los comentarios. Compártanme qué les pareció este video aquí en los comentarios y por favor no olviden suscribirse para que puedan seguir recibiendo muchos otros videos que van a ayudarles en todas las áreas de la obra misional. Y por favor también compártanlo. Hay muchos otros que también necesitan tener este conocimiento y que van a poder sentirse beneficiados gracias a este video. Entonces no olviden compartirlo en sus redes sociales para que otros puedan escucharlo también. Y eso fue todo por hoy. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes y los quiero mucho. Adiós.